Lo crió, lo alimentó, nadó con él, lo llamaba su hijo, pero en un día horrible en Sudáfrica, la criatura en la que más confiaba, un hipopótamo de 1 tonelada llamado Humphrey, se volvió contra él. Lo que siguió fue un ataque salvaje tan brutal que conmocionó al mundo y demostró de una vez por todas: un animal salvaje nunca está realmente domesticado. Sudáfrica, 2011. En una vasta granja en el Free State, un hombre vivía con un compañero diferente a todos los demás. Se llamaba Marius Els, un ex mayor del ejército y agricultor. Su mascota, no un perro, no un caballo, sino un hipopótamo, el mamífero grande más peligroso de África. El hipopótamo, llamado Humphrey, pesaba más de 1 tonelada, con mandíbulas lo suficientemente fuertes como para aplastar huesos. Y sin embargo, Marius lo trataba como un miembro de la familia. Le construyó un estanque, lo alimentaba todos los días, incluso nadaba con él en el río. Para amigos y vecinos ese vínculo parecía una locura, un hombre que abrazaba al animal más temido del continente. La gente del lugar le advertía: los hipopótamos matan a más personas en África que leones, cocodrilos y elefantes juntos. Son impredecibles, territoriales y están armados con enormes colmillos. Pero Marius ignoraba las advertencias. No veía una bestia, sino un hijo. Humphrey es como un niño para mí, dijo una vez con orgullo. Pero bajo la calma superficie de esta extraña compañía, el peligro siempre acechaba y pronto estallaría con fuerza fatal. Para los extraños, Humphrey no era una mascota, era una bomba de tiempo. Los vecinos hablaban en voz baja sobre el enorme animal que deambulaba por la propiedad. Los visitantes observaban incómodos mientras el hipopótamo seguía a Marius como una sombra, su cuerpo macizo arrastrándose por los campos, los bostezos que revelaban colmillos más largos que el antebrazo de un hombre. Los expertos en vida silvestre eran directos. Un hipopótamo nunca puede ser domesticado, por más dócil que parezca, es salvaje. Le recordaban a Marius que los hipopótamos matan a cientos de personas cada año, volcando botes y destrozando pescadores. Le decían que una embestida de Humphrey podría romperle la columna vertebral, pero Marius se negaba a ver el peligro. Para él, Humphrey no era solo un animal, era familia. Lo alimentaba a mano, besaba su amplio hocico, incluso dejaba que los niños montaran sobre el lomo de la criatura. Insistía en que Humphrey confiaba en él, lo amaba. La comunidad negaba con la cabeza, porque conocían una verdad que Marius no quería enfrentar. Con el poder salvaje viene el instinto salvaje, y el instinto nunca duerme. Al principio Humphrey parecía el compañero perfecto. Seguía a Marius a lo largo del río como un perro obediente, y ambos compartían innumerables tardes deslizándose lado a lado bajo el sol sudafricano. Pero luego comenzaron a aparecer las grietas. Los lugareños veían a Humphrey bloquear el camino de Marius, quedarse rígido, con las orejas temblorosas, los ojos abiertos de par en par con algo más oscuro. Dominancia territorial. El gigantesco hipopótamo abría sus fauces en un bostezo falso, mostrando colmillos destinados a advertir, no a dar la bienvenida. Marius se reía de todo eso. Decía a los vecinos que era solo un juego, que Humphrey no quería hacer daño. Pero la incomodidad en el aire era real. Un animal de 6 pies y 2.500 libras no juega. También había historias, no confirmadas pero susurradas, de que Humphrey una vez había ahuyentado a personas de la orilla del río, llegando incluso a acorralarlas en los botes. Sus instintos estaban emergiendo, agudos y primitivos, como si el mismo río estuviera recordando a todos: esto no es una mascota, esto es un depredador. Marius ignoró las advertencias. Solo veía el vínculo. Pero en la naturaleza, los lazos son frágiles, y cuando se rompen, las consecuencias son fatales. Noviembre de 2011. El aire estaba pesado, el río Limpopo lento bajo el calor del sol sudafricano. Marius Els salió de su granja, con la mirada fija en el cercado donde Humphrey se demoraba. Para él no era solo otro día, era otra oportunidad para demostrar al mundo que los críticos estaban equivocados, que su hipopótamo doméstico no era un monstruo. Los vecinos dijeron luego que parecía tranquilo, incluso orgulloso, mientras se acercaba al cercado con un balde en la mano, pero en el aire se percibía tensión.
Esa mañana Humphrey no pastaba perezosamente. Estaba inquieto. Su enorme cuerpo caminaba a lo largo de la orilla del río. Sus mandíbulas chasqueaban, sus fosas nasales se dilataban. Marius no parpadeó. Ya había nadado con Humphrey, cabalgado sobre su espalda, reído frente al miedo, porque ese día sería diferente. Lo que Marius no veía, o quizás se negaba a ver, era el cambio en el lenguaje corporal del hipopótamo, el paso de la curiosidad a la agresividad, el momento en que el instinto toma el control tras años de familiaridad. Mientras se acercaba, el cercado cayó en silencio, como si contuviera la respiración. Y entonces, Humphrey se movió. La línea entre compañero y asesino estaba a punto de romperse para siempre. Sucedió en un instante. Humphrey se lanzó. 2 toneladas de músculos brutos y rabia estallaron desde la orilla del río. Mandíbulas abiertas más anchas que los hombros de un hombre, colmillos como puñales que brillaban al sol. El sonido no fue solo un chapoteo. El suelo temblaba mientras los cascos arrancaban tierra y barro. Marius no tuvo tiempo de escapar, ni de pensar. El hipopótamo lo atrapó con una fuerza aplastante. Los testigos dijeron luego que fue como si un tronco de árbol se hubiera partido en 2. Los gritos de Marius resonaron en la granja, mezclándose con los rugidos guturales de la bestia mientras lo sacudía violentamente a lo largo de la orilla. Polvo y sangre llenaban el aire. Humphrey lo sacudía como a una presa, arrojándolo como si no pesara nada. Cada golpe de esos colmillos penetraba más profundo, rompiendo huesos, desgarrando carne. Ese no era el compañero juguetón que Marius había mostrado a los periodistas. Esa era la bestia salvaje e incontrolable de la que sus vecinos siempre habían advertido. El hombre que una vez nadó con el gigante gentil, ahora estaba siendo devorado hasta la muerte por él, y nadie podía detenerlo. Humphrey arrastró a Marius al río. La superficie hervía de violencia. El agua se tornaba roja mientras el hipopótamo lo sumergía bajo las olas. Marius luchaba, arañando a la bestia, jadeando cada vez que su cabeza rompía la superficie. Pero cada vez las mandíbulas de Humphrey se cerraban de nuevo, empujándolo más profundo. Los vecinos corrieron hacia la orilla, gritando, impotentes. Solo podían mirar mientras el hombre que una vez montó ese hipopótamo, como un caballo, ahora era destrozado. El agua hervía en el caos. Barro, sangre y burbujas se elevaban en un vórtice nauseabundo. El cuerpo de Marius era golpeado contra las rocas, arrastrado por la corriente, aplastado una y otra vez por colmillos, lo suficientemente poderosos como para partir una canoa por la mitad. Y luego silencio. El agua se calmó. Las ondas desaparecieron. Humphrey emergió solo, su enorme cabeza brillante de rojo mirando hacia la orilla. Marius Els había desaparecido. El vínculo que creía indisoluble había terminado en la traición más violenta imaginable. Cuando el caos se calmó, los vecinos dudaron en acercarse. La orilla del río estaba extrañamente silenciosa, excepto por Humphrey, aún escondido en las aguas poco profundas. Su enorme silueta bloqueaba cualquier intento de rescate. Horas después, cuando el hipopótamo finalmente se fue, lo encontraron. El cuerpo de Marius yacía retorcido y destrozado entre las cañas. El pecho estaba aplastado, las extremidades desgarradas, profundas heridas abiertas donde los colmillos de Humphrey habían golpeado. La sangre se había impregnado en el barro a su alrededor, manchando el agua donde una vez jugaba sin miedo con el animal que llamaba familia. La vista dejó a todos sin palabras. No era un cazador devorado por una bestia salvaje. Era un hombre destrozado por la misma criatura que más amaba. Aquellos que lo habían advertido, que habían dicho un hipopótamo nunca es una mascota, ahora permanecían inmóviles de terror. Sus miedos se habían hecho realidad de la manera más brutal posible. El vínculo entre hombre y bestia no terminó en compañía, sino en carnicería. Las noticias se difundieron como un incendio. Un hombre había sido asesinado, no por un cocodrilo ni por un león, sino por su propio hipopótamo doméstico. Los vecinos que antes se maravillaban al ver a Marius montar a Humphrey a través del agua, ahora hablaban en voz baja, con tonos inquietos y asustados. Para ellos siempre había parecido imposible. Un hipopótamo era un asesino legendario, el animal más temido de África. Sin embargo, Marius insistía en que su vínculo era diferente.
La ciudad estaba conmocionada por el dolor, pero también por la incredulidad. ¿Cómo podía un hombre tan experto en animales confiar en uno tan letal? Sin embargo, en el fondo, muchos admitían no estar sorprendidos. Recordaban las advertencias, las miradas inquietas, las palabras susurradas. Un día, Humphrey se revelará. Ese día había llegado, y la prueba brutal apareció en primera plana, impactando no solo a una comunidad, sino al mundo entero. En cuestión de pocas horas, la historia estaba en todas partes. Hombre muerto por su hipopótamo doméstico. Solo el título bastaba para congelar a los lectores en la incredulidad. En todo el mundo, los medios pintaban a Marius Els tanto como un temerario como un trágico necio, alguien que creía que el amor podía domesticar a una de las criaturas más peligrosas de la Tierra. Los videos de él nadando junto a Humphrey se transmitían en bucle, sonriente, riendo, llamando al animal su hijo. Puesto en contraste con los detalles sangrientos de su muerte, el contraste era casi insoportable de ver. El hipopótamo ya no era visto como una mascota extravagante, era un monstruo, y el nombre de Marius se convirtió en una historia de advertencia. La gente discutía sin fin. ¿Era imprudente o esto era simplemente el precio extremo por haber ignorado la línea entre lo salvaje y lo domesticado? En los salones, en los programas de debate, en los titulares de periódicos a través de los continentes, Marius Els estaba en todas partes. No como el hombre que amaba a los animales, sino como el hombre asesinado por uno de ellos. Mucho antes del ataque, las advertencias estaban por todas partes. Los locales negaban con la cabeza al ver a Marius montar a Humphrey a través de las aguas poco profundas, como si el hipopótamo fuera un caballo. Los expertos en vida silvestre recordaban a quien quisiera escuchar. Los hipopótamos matan a más personas en África que los leones, leopardos, elefantes y rinocerontes juntos. Pero Marius no veía a un asesino, veía a un compañero. Esquivaba el peligro con una sonrisa, diciendo a los periodistas: hay un vínculo entre Humphrey y yo, confío completamente en él. Sin embargo, la verdad estaba escrita en el ADN del hipopótamo. Los hipopótamos son impredecibles, territoriales y capaces de matar con una sola mordida. Amar a uno es cortejar el desastre. Ese día de 2011, cada advertencia se convirtió en una realidad brutal. Los expertos tenían razón. Los vecinos tenían razón, y el hombre que pensaba haber desafiado a la naturaleza pagó el precio más alto. La noticia de la muerte de Marius Els se difundió como un incendio. Los titulares gritaban sobre el hombre asesinado por su propio hipopótamo doméstico. Los locales que una vez se maravillaron al ver a Humphrey nadar junto a su dueño ahora hablaban en voz baja, negando con la cabeza. Lo habían advertido, todos lo habían advertido. Los encargados de la vida silvestre llegaron a la granja, obligados a enfrentarse con la cruda realidad. Un hipopótamo que había sido tratado como un miembro de la familia había revelado su verdadera naturaleza. La criatura a la que Marius una vez besó en el hocico lo había destrozado hasta la muerte, arrastrándolo al río como si no fuera nada. Para muchos no fue solo una tragedia, fue una prueba. La prueba de que, no importa cuánto amor o cuidado dé un ser humano, algunos animales nunca pueden ser domesticados. Humphrey no era una mascota, era un depredador. Y ahora tenía sangre en las fauces para demostrarlo. La comunidad lloró a Marius, pero también susurró una verdad inquietante. Él siempre había creído ser diferente, que su vínculo era más fuerte. Pero al final, la naturaleza tuvo la última palabra. Marius Els creía que el amor podía domar a la bestia más peligrosa de la naturaleza. Creía que la confianza podía prevalecer sobre el instinto, pero Humphrey, el hipopótamo, le dio al mundo un brutal recordatorio. Salvaje es salvaje. No importa cuántos años se pasen juntos, no importa el vínculo, el instinto puede estallar en un instante. Letal, imparable. Marius una vez llamó a Humphrey su hijo. Al final, ese hijo lo aplastó con mandíbulas capaces de partir una canoa por la mitad. Lo arrastró al río turbio y apagó su vida en pocos segundos. Su muerte no es solo una tragedia, es una advertencia grabada en sangre. Algunos animales pueden parecer dóciles, incluso afectuosos, pero bajo la superficie se oculta un poder crudo y antiguo. Un poder que no perdona errores. Y así, la historia de Marius Els se cierra como una de las lecciones más inquietantes de todas.
Nunca se puede quitar lo salvaje a lo salvaje. Marius pensaba que había encontrado un vínculo más fuerte que el miedo mismo. Pero Humphrey, el hipopótamo, demostró, con brutalidad definitiva, que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Si esta historia te ha conmovido, no te vayas todavía, porque el próximo video nos llevará aún más profundo en otro encuentro real e inquietante que no creerás. Asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y unirte a nosotros mientras descubrimos otras historias reales en las que la línea entre la confianza y el terror se rompe en un instante. Marius Els pensaba que su hipopótamo doméstico era dócil, hasta que se dio la vuelta y lo mató. En un giro inquietante similar, Paul MacDonald fue asesinado por su propio ciervo. Ambos hombres víctimas de las criaturas salvajes que habían intentado mantener como mascotas. Esta es su historia. Una tranquila granja australiana. Un hombre que alimentaba al ciervo doméstico que había criado como un miembro de la familia. Pero en pocos segundos la confianza se convirtió en terror. El ciervo bajó sus astas y lo atravesó en su propio patio. Mientras su esposa gritaba y trataba de salvarlo, el animal también se volvió contra ella. Esta es la impactante historia final de Paul MacDonald, un hombre asesinado no por un desconocido, sino por la mascota que creía conocer. El aire estaba tranquilo en la propiedad de la familia MacDonald en el campo de Victoria, Australia. La luz de la mañana se extendía sobre los pastizales. Paul MacDonald se acercó al área cercada para los ciervos como lo había hecho innumerables veces antes. Dentro estaba el ciervo que había criado durante 2 años, un animal poderoso que trataba menos como ganado y más como un compañero de confianza. Pero esa mañana algo era diferente. Era la temporada de apareamiento. Las hormonas del ciervo aumentaban, los instintos se agudizaban, y en un abrir y cerrar de ojos, atacó. El ciervo bajó la cabeza. Las astas, parecidas a lanzas afiladas, captaban la luz. Y luego se lanzó contra él. Los vecinos luego recordarían los gritos que rompieron el silencio del campo. La esposa de Paul, Mandy, corrió hacia el cercado lo más rápido posible. Lo que vio fue una pesadilla. Su marido atrapado, las astas del ciervo que lo atravesaban repetidamente. Ella se precipitó a salvarlo, y el animal también se volvió contra ella, derribándola al suelo. Se hizo una llamada de emergencia desesperada. «El ciervo lo atrapó, está en el suelo». Pero cuando llegó la ayuda, el daño ya era irreversible. Paul MacDonald yacía mortalmente herido en el patio que había cuidado durante años, asesinado por la misma criatura en la que pensaba poder confiar. Paul MacDonald no era ajeno a los animales. A sus 47 años llevaba una vida tranquila en su propiedad rural en Victoria, Australia. Un hombre que amaba la naturaleza, el trabajo duro y el vínculo entre humanos y criaturas. Para la mayoría de las personas, los ciervos eran animales salvajes para admirar desde la distancia. Pero para Paul, un ciervo era diferente. Lo había criado desde pequeño, alimentándolo, protegiéndolo y observándolo crecer hasta convertirse en una bestia enorme e imponente. Con el tiempo, Paul trataba al animal no solo como ganado, sino como una mascota de confianza, incluso como símbolo de la vida simple y arraigada que deseaba para su familia. El ciervo, de 6 pies de altura y que pesaba cientos de kilos, era indiscutiblemente hermoso. Sus astas se ramificaban como una corona, una figura imponente y majestuosa en la niebla matutina del potrero. Los vecinos a menudo veían a Paul cuidándolo, sin miedo, seguro, convencido de que la confianza entre hombre y animal podía superar el instinto, pero esa confianza estaba construida sobre un terreno frágil. Los expertos explicarían más tarde, un ciervo nunca está realmente domesticado. Incluso después de años de familiaridad, un solo estímulo puede desencadenar su lado bruto y primitivo. Y en primavera, la temporada más peligrosa de todas, la testosterona corría por el cuerpo del ciervo, agudizando la agresividad y alimentando la dominancia. Paul no era ingenuo, sabía que la temporada de apareamiento hacía a los ciervos impredecibles, pero creía que podía manejar la situación.
Después de todo, lo había hecho durante 2 años sin un solo incidente. Para él, ese no era un animal salvaje listo para transformarse, era su siervo. Esa convicción, esa peligrosa suposición de confianza, preparó el terreno para la tragedia. Cuando Paul entró en el cercado el 17 de abril de 2019, lo hizo como un cuidador, pero a los ojos del siervo acababa de entrar en un campo de batalla. 17 de abril de 2019, una mañana fresca y común en Glen Rowan West, Victoria. Paul McDonald se levantó como siempre, silenciosa y metódicamente, siguiendo el ritmo de la vida rural. Su esposa Mandy Cumandy se preparaba para el día mientras él se calzaba las botas, listo para alimentar a los animales antes del desayuno. Para cualquiera más, entrar en un cercado de ciervos habría sido un riesgo impensable, pero para Paul era rutina. Llevaba la comida, cruzaba el potrero y abría la puerta con la misma seguridad despreocupada de siempre. El ciervo caminaba nervioso dentro, los músculos tensos bajo el pelaje, las astas que captaban la luz como cuchillas. Paul no lo pensó 2 veces. Había criado a ese animal, lo había cuidado y creía en su vínculo, pero era la temporada de apareamiento. La testosterona aumentaba, los instintos hervían, y el ciervo, ya en la cúspide de su madurez, veía cada movimiento como un desafío. Sin embargo, Paul se movió con calma, sin vacilar. Entró en el cercado cerrando la puerta tras de sí. Para él era solo otra mañana. Para el ciervo era el momento de afirmar su dominio, de demostrar su fuerza. El aire parecía cargado de tensión. El ciervo bajó la cabeza, las astas brillantes, los músculos contraídos como resortes. Paul, aún convencido de tener el control, se inclinó ligeramente mientras vertía la comida. Fue el último momento de calma que conocería. La línea entre la confianza y el terror estaba a punto de romperse. Sucedió en un instante. Un segundo Paul estaba esparciendo el alimento. Al siguiente, el ciervo se lanzó. Las astas, afiladas y ramificadas como una corona de cuchillos, se le clavaron directamente. Un crujido nauseabundo resonó en el recinto mientras Paul era levantado del suelo y estrellado con fuerza contra él. El peso del ciervo presionaba sobre él, los cascos pateaban, los músculos se hinchaban con furia primitiva y salvaje. Paul intentó repeler al animal, pero la bestia era implacable. Una y otra vez, las astas se clavaban, desgarrando la carne. Sus gritos desgarraban el aire tranquilo de la mañana, un sonido que nadie en la propiedad olvidaría jamás. Desde la casa, Mandy lo escuchó, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Corrió, el pánico le oprimía el pecho mientras se dirigía al recinto, y entonces lo vio, su marido, atrapado bajo el animal que había criado, la enorme figura del ciervo erguida sobre él en una furia violenta. Gritó su nombre, entrando en el recinto sin dudar. El ciervo dirigió su furia hacia ella, atravesándola con brutalidad. Sintió un dolor punzante mientras las astas le desgarraban el cuerpo, pero luchó por alcanzar a Paul, para liberarlo. Fue un caos, cascos que golpeaban, astas que embestían, gritos que llenaban el aire. La confianza que Paul había depositado en esa criatura se había hecho añicos en segundos. El animal ya no era una mascota, era salvaje, era letal e imparable. Cuando llegó la ayuda, los daños eran catastróficos. Paul yacía sin vida, la sangre empapaba la tierra mientras Mandy luchaba por levantarse. El ciervo la había derribado, sus astas le habían infligido profundas heridas en el cuerpo. Cada movimiento le desataba oleadas de dolor, pero se negaba a detenerse. Su marido yacía inmóvil a pocos pasos de ella. Se aferró a la tierra, jadeando por aire, luchando contra el mareo que amenazaba con vencerla. El ciervo giraba en círculos, pisoteando el suelo, con los ojos salvajes fijos en ella. Por un momento pensó que era el fin, que ella también moriría en ese lugar que alguna vez llamaron hogar. Pero el instinto de supervivencia prevaleció. Mandy se arrastró fuera del cercado, centímetro a centímetro, sangrando abundantemente. Cada segundo parecía una eternidad.
De alguna manera logró deslizarse fuera de la puerta antes de que el ciervo se lanzara de nuevo contra ella. Detrás de ella, el animal furioso golpeaba la cerca. Sus astas chocaban contra la madera, desesperado por terminar lo que había empezado. Los vecinos, al escuchar los gritos, corrieron al lugar. Encontraron a Mandy desmayada, el cuerpo desgarrado y roto, susurrando el nombre de Paul. Sus heridas eran catastróficas, profundas perforaciones, costillas fracturadas, sangre brotando de las heridas infligidas por el animal que habían criado con amor. Los rescatistas llegaron en pocos minutos, llevándola de urgencia al hospital en estado crítico. Los médicos trabajaron frenéticamente toda la noche, cosiendo, transfundiendo, luchando por mantener la Es que la llamada llegó rápidamente. El animal debía ser sacrificado. La policía y los agentes de vida silvestre llegaron a la propiedad de los MacDonald en una escena que parecía un campo de batalla. Sangre en la tierra, postes de la cerca rotos, los rugidos guturales del ciervo resonando desde su corral. Caminaba nervioso, con las fosas nasales dilatadas, las astas astilladas con sangre fresca. El mismo animal que Paul había alimentado con biberón cuando era cachorro, ahora se erguía como su asesino. Los vecinos permanecían en silencio al borde de la propiedad, observando, algunos llorando, otros incrédulos. Durante 2 años, los MacDonald habían tratado al ciervo como un miembro de la familia, alimentándolo todos los días, mostrándolo a los amigos, incluso llamándolo amable. Pero ahora era un monstruo entre ellos y la decisión era definitiva. Los agentes armados levantaron los rifles. El ciervo arremetió contra la cerca, cargando con una fuerza aterradora. Cada impacto hacía temblar los postes. Se dio la orden. Un disparo rasgó el aire. Luego otro. El ciervo cayó. Su enorme cuerpo se desplomó sobre la tierra. La mascota ya no estaba, pero el silencio que siguió no fue un alivio. Era vacío. Matar al animal no devolvió a Paul, ni borró el horror de lo ocurrido. Todo lo que hizo fue cerrar el último capítulo de un vínculo trágico entre hombre y bestia. Una relación nacida del amor, terminada en sangre. La noticia de la muerte de Paul MacDonald se difundió en la pequeña comunidad rural como un incendio. La voz pasó de un vecino a otro, de las granjas a los bares del pueblo, hasta que todos supieron: Paul había sido asesinado por su propio ciervo. Para quienes lo amaban parecía imposible de aceptar. Paul no era imprudente, no era un hombre que desafiara al destino. Era un padre devoto, un esposo tranquilo y trabajador, un hombre que amaba profundamente la tierra y los animales que criaba. Y ahora se había ido, asesinado no por un desconocido ni por un accidente de tráfico, sino por una criatura en la que confiaba cada día. En la tienda local las conversaciones se interrumpían a mitad de frase cuando se mencionaba a Paul. La gente negaba con la cabeza incrédula: «No Paul, no él». Algunos susurraban que siempre se habían sentido incómodos con ese ciervo, mientras otros defendían a la familia, insistiendo en que nadie podría haber previsto tanta ferocidad. Los equipos de los periódicos locales llegaron a la tranquila propiedad. Las cámaras grababan desde la calle, mostrando la cinta policial tendida a lo largo de la cerca y a los vecinos que dejaban flores en la verja. Lo que antes era un cuadro de serenidad rural, ahora era el escenario de una historia de horror. Para los hijos de los MacDonald, el shock era insoportable. Habían crecido acariciando al ciervo, riendo mientras lo seguía por la propiedad como un perro. Ahora debían convivir con el recuerdo de que ese mismo animal les había quitado la vida a su padre. La tragedia se convirtió en más que un titular de periódico, se convirtió en una advertencia. Personas en toda Australia y más allá se hacían la misma pregunta: ¿cómo podía algo tan confiable, tan familiar, transformarse tan repentina y fatalmente? Y en esa pregunta estaba la fría conciencia. No importa cuán domesticado parezca un animal, los instintos de la naturaleza siempre acechan, justo debajo de la superficie. En los días siguientes, las autoridades de vida silvestre y los especialistas en comportamiento de ciervos intervinieron para explicar lo que había sucedido. Y sus palabras pintaron un cuadro inquietante.
El ciervo que mató a Paul MacDonald estaba en celo. La temporada de apareamiento, cuando los ciervos machos son impulsados por un aumento de testosterona a luchar, dominar y defender el territorio a toda costa. Incluso en la naturaleza se sabe que los ciervos machos se atraviesan mutuamente hasta la muerte. Sus astas no son solo adornos, son armas capaces de atravesar y desgarrar la carne con brutal precisión. Para los expertos, la muerte de Paul no fue casual, fue biología. El animal no se volvió loco, simplemente actuó por instinto, afinado durante miles de años de evolución. Y ahí reside el peligro. Paul, como muchos que se sienten cómodos con animales grandes, podría haber subestimado lo rápido que ese instinto puede activarse. Los ciervos no son animales domésticos, dijo una autoridad a los periodistas con firmeza. Durante la temporada de apareamiento, incluso el macho más tranquilo puede volverse agresivo. Ninguna familiaridad te hace estar seguro. Fue una advertencia que resonó más allá de Victoria. Personas en toda Australia que criaban ciervos, emús, incluso camellos y avestruces, fueron recordadas de que los animales exóticos o poderosos, incluso aquellos criados a mano, nunca están realmente domesticados. Viven por instinto, no por sentimiento. Paul MacDonald había tratado al ciervo como un miembro de la familia. Pero al final, cuando las hormonas aumentaron y los instintos tomaron el control, ese ciervo no lo vio como un cuidador, sino como un rival. Y en un instante brutal, el equilibrio entre hombre y bestia se rompió, con consecuencias fatales. Cuando Paul cayó, el ciervo no se detuvo. Se agitó, embistió y clavó sus cuernos una y otra vez en su cuerpo. Desde la casa, su esposa, Mandy MacDonald, escuchó el alboroto y corrió hacia el corral. Lo que vio estaba más allá de toda comprensión. Su marido destrozado por el animal al que habían alimentado y cuidado cada día. Sin dudarlo, intentó intervenir. Los vecinos dijeron luego que sus gritos resonaban por toda la propiedad. Armada solo con sus manos desnudas, se lanzó contra el ciervo, desesperada por alejarlo. El ciervo se volvió contra ella. En pocos segundos, los cuernos que acababan de desgarrar el cuerpo de Paul también la hirieron a ella. Fue pinchada, arrojada al suelo, pisoteada. La fuerza de un ciervo en celo, cientos de kilos de músculos y rabia, la golpeó repetidamente. De alguna manera, impulsada por el puro instinto de supervivencia, Mandy se arrastró lejos, con la sangre brotándole de las heridas. Un vecino, atraído por el caos, la llevó a un lugar seguro y llamó a los servicios de emergencia. Mandy fue trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico. Había sufrido graves laceraciones y lesiones internas, pero milagrosamente sobrevivió. Pero su supervivencia trajo consigo un peso cruel. Mientras luchaba por su vida en la cama del hospital, Paul yacía muerto en su patio. El hombre con quien había construido una vida, asesinado ante sus ojos por el animal en el que confiaban. Para Mandy, cada cicatriz en su cuerpo se convertiría en un recuerdo permanente de aquella mañana en que su familia se rompió, el día en que el ciervo se convirtió en depredador. Cuando los rescatistas llegaron a la propiedad de los MacDonald, se encontraron con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Paul yacía sin vida en el patio, su cuerpo desgarrado por cuernos y pezuñas. Cerca, Mandy ya había sido trasladada en ambulancia aérea, aferrándose a la vida. Y dentro del cercado, el ciervo macho seguía caminando inquieto, su pelaje manchado de sangre oscura. El animal que alguna vez fue una mascota se había convertido en otra cosa. Las autoridades sabían que no había posibilidad de dejarlo vivo. Un ciervo en celo es impredecible, y después de haber matado a su dueño, había cruzado el límite de peligroso a letal. La policía acordonó la propiedad. Con los rifles en alto, entraron al cercado. Los testigos describían al ciervo como desafiante, erguido, con los cuernos hacia adelante, como si los retara a acercarse. Era la última resistencia de una bestia, guiada por instintos que ningún vínculo humano podría borrar jamás. Se escucharon disparos. El ciervo cayó al suelo. El peligro había terminado,
pero también la vida del animal que Paul había criado desde pequeño, alimentado cada día y tratado como un miembro de la familia. Para los vecinos de los McDonald fue una vista sombría. La muerte de un hombre y la destrucción del animal que había amado a pocas horas de distancia. Un trágico doble epílogo de una historia que nunca debió ocurrir. El cercado, antes símbolo de novedad y orgullo, ahora estaba en silencio. La sangre en el suelo marcaba el punto donde una mascota se convirtió en asesina y donde la confianza en un animal salvaje resultó fatalmente mal colocada. La muerte de Paul McDonald no fue solo un accidente raro. Fue un brutal recordatorio de que incluso los animales más familiares pueden convertirse en depredadores cuando los instintos se despiertan. Los ciervos no son dulces adornos del bosque. Son criaturas salvajes y territoriales armadas con astas lo suficientemente afiladas como para perforar y pezuñas lo suficientemente fuertes como para aplastar. Durante la temporada de apareamiento, el aumento de la testosterona transforma incluso al ciervo más dócil en una amenaza impredecible. Paul creía que su ciervo lo conocía, lo alimentaba, le hablaba y confiaba en él. Pero la verdad es escalofriante. El vínculo que pensaba tener era unilateral. Al final, la biología y el instinto superaron cualquier rastro de cuidado humano. Lo que Paul veía como una mascota, la naturaleza aún lo veía como un animal salvaje. Los expertos en vida silvestre advierten que es precisamente por eso que tener animales exóticos o poderosos, incluso aquellos criados desde jóvenes, es una apuesta con la muerte. El recinto que una vez hizo que Paul se sintiera en control se convirtió en su tumba. Ninguna cantidad de amor, familiaridad o rutina podía borrar el impulso primordial que se desata cuando la naturaleza toma el control. Su tragedia es una advertencia. Esa confianza, por bien intencionada que fuera, le costó la vida. Y los ecos de sus últimos momentos aún persiguen a la comunidad que vio a un hombre ser asesinado no por un depredador salvaje, sino por el animal que creía conocer mejor. La muerte de Paul McDonald sacudió su tranquila ciudad australiana como una onda expansiva. Los vecinos que habían visto al ciervo pastar pacíficamente detrás de las cercas no podían creer que ese mismo animal se hubiera convertido en un asesino. Pero la naturaleza no negocia. El instinto es más antiguo, más fuerte y más letal que cualquier ilusión de control. La historia de Paul no trata solo de un hombre y su ciervo, sino de la delgada línea que los seres humanos cruzan cuando confunden la frontera entre mascota y depredador. Las astas que lo hirieron no eran maliciosas, eran primordiales, una oleada de dominio salvaje durante la temporada de apareamiento. Para el ciervo, Paul no era un amigo ni un cuidador, sino simplemente otro rival en su territorio. Su muerte es trágica e inquietante porque pudo haberse evitado. Los expertos dicen que nunca se debe acercar a un ciervo en celo. Sin embargo, Paul, por costumbre, por confianza, entró en esa cerca una última vez. El precio fue fatal, y así su legado permanece no solo como una historia de advertencia, sino como un brutal recordatorio. La naturaleza salvaje siempre seguirá siendo salvaje. No importa cuánto la alimentemos, la amemos o creamos haberla domesticado, la naturaleza espera, paciente e implacable, el momento para recordarnos quién tiene realmente el poder. La muerte de Paul McDonald es un inquietante recordatorio de lo rápido que la confianza en un animal salvaje puede convertirse en tragedia. Una mascota querida se convirtió en el instrumento de su fin. Gracias por seguir esta historia. Si les ha impactado, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nunca el próximo relato de encuentros entre humanos y lo indómito. Y próximamente exploraremos otro caso impactante en el que un encuentro cotidiano degeneró en un horror impensable. No querrán perdérselo.